A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Conducción y community manager, Alejandra Formoso Urruzola. Y desde Madrid, nuestra corresponsal, Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Y por eso estamos participando en el mundo en misiones de paz. Y quiero decirles que ustedes se adiestraron y se entrenaron en cada una de las fuerzas a las que pertenecen. Se capacitaron en el CAECO Paz y necesitamos ahora que adquieran esa experiencia que les va a dar estar en Chipre y que sin lugar a dudas va a ser un tránsito y un proceso formativo que los va a marcar de por vida en su historia profesional. Uno va a cumplir una misión humanitaria, y esta es parte de la misión humanitaria, es ver al que más lo necesita, y el que más lo necesitó fueron los niños y la gente adulta, y ahí estuvo el batallón, ahí estuvimos nosotros, y bueno, siempre agradecido a todas las autoridades que cumplieron la misión conmigo, y dejarle eso a los nuestros subalternos, que es lo único que nos queda, y no olvidarnos de las mejores y buenas cosas que hacemos en nuestra vida, el día a día, y cumplir esto, dejar un legado para que el próximo que llegue también lo pueda hacer igual. Soldados valientes luchando en la paz, cascos azules y coraje tenaz en tierras lejanas, un mundo en oración, unidos por la paz en cada rincón. Programa 1588, feriado, jueves, en esta nueva modalidad de conversaciones y de reflexiones en vivo, al aire. Un día que es feriado, que por lo tanto, así como el día de la huelga no pudimos salir en vivo, hoy es otro feriado en el que el personal de la radio no puede, no debe trabajar. Y 17 de abril. Y inicialmente íbamos a hablar de dos temas que tienen que ver con el programa de hoy. Sí, vamos a escuchar a Eduardo Gauna y su historia, muy conmovedora, y lo va a contar él personalmente. Pero también yo necesito vincular este aspecto a una vivencia y a una experiencia. 17 de abril decíamos, un 18 de abril, pero del año 1992 yo volvía del Sahara Occidental, de la primera misión de paz, a la cual me atuve. Poco tiempo después salía el primer BEA hacia los Balcanes, y de algún modo se marcaba todo un tiempo, una época, no digo una epopeya como decimos ahora en el programa, pero sí un challenge, un desafío que los militares argentinos dieron la talla, pudieron hacerlo. Y nos enfrentamos con situaciones realmente muy desafiantes, vuelvo a redundar en la palabra. Pero, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Eduardo Gauna fue a Haití en su misión, que no quiero abundar en detalles porque las va a contar en forma personal él. Y de algún modo el espíritu
de aquellos que no han podido tener hijos en aquel entonces, en ese momento. Estamos hablando de los inicios de la misión MINUSTAH en Haití. Los llevó a una situación realmente encomiable. Él, en su grado menor, y la voluntaria Rocío Violante, se ofrecieron a un paso más, a darle cierta calidez, a darle cierta importancia al valor de una vida humana, y se materializó en Lía. Lía, una chica haitiana, por supuesto huérfana. Tengamos en cuenta que la mayoría de los habitantes haitianos, por entonces, y aproximadamente igual ahora, la expectativa de vida, digo, era de 43 años. No había gente mayor. Y entonces los orfanatos, esos lugares a los que a veces acudían hombres y mujeres del contingente argentino, quedaban realmente devastados, desolados, porque percibían la necesidad de calidez y de cercanía, y cada persona mayor que ingresaba a estos lugares, y que eran muchos, porque muchos eran también los fallecidos jóvenes, y la orfandad era la norma en Haití, bueno, traían en sus espaldas esta vivencia. Eduardo no quiso quedarse solo con eso, pero hay algo más, y por eso lo quiero vincular con otra situación de calidez típica de la candidez o de la calidez que puede tener un soldado. Y lo digo en estos términos porque es evidente, y ustedes lo van a trasuntar, lo van a vivenciar, del espíritu que lo ha movido a Eduardo en esta situación. Y acá voy con lo prometido. La vinculación que quiero darle a esta otra foto que quizás a muchos les llame la atención, de un señor con una niña en brazos. Y me refiero a un poco conocido teniente coronel español, en una foto de aproximadamente de mayo del 2023, y a la que yo de algún modo necesito rendir homenaje. Hablamos del teniente coronel José Ramón Solar, que fue el primer jefe de batallón de lo que es la ISAF, o lo que era la ISAF, que era la misión de paz, pero supervisada o derivada de la OTAN, que se instala en Afganistán. Afganistán, un suelo devastado. Hoy podemos saber un poco más, sabemos que está siendo gobernado por el Talibán, finalmente lo lograron. Estuvo Estados Unidos posteriormente con una posterior retirada, porque no podemos decir repliegues. Quedan en nuestras imágenes esa imagen dantesca de desesperados afganos subidos a un avión, que caían del avión porque estaba sobresaturado de personas que huían de las represalias que sí se tomaron posteriormente. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a instalarnos en ese 2003, 20 y pico de años atrás, 22 años atrás. Y la historia es que José Ramón Solar, en esa foto, que es la última foto de su vida, se le envía a su esposa, y en brazos tiene a una niña afgana, también huérfana. El matrimonio de José Ramón tampoco habían podido engendrar descendencia, y por lo tanto el trámite que seguía, y en eso se lo expresaba en la foto y en la carta,
Pensemos en aquellos tiempos, donde no teníamos las facilidades, yo diría abrumadoras, que tenemos actualmente con los teléfonos inteligentes. Le explica que una vez que llegara a su España natal, iniciaría los trámites para, con la esposa, volver a Afganistán a adoptar a esta niñita, de cuyo nombre no conozco, y aún sabiéndolo, tampoco sería prudente, porque ya sería, como dirían los españoles, una moza de más de 20 años de edad, así que no viene al caso estar desarrollando esto. Lo concreto es que en ese momento quien habla, junto con un coronel uruguayo y con un coronel chileno, de algún modo con una anfitrionía, con un anfitrión teniente coronel español, habíamos constituido el grupo iberoamericano de avances para establecer una forma de mejorar las misiones de paz a futuro. De vuelta, estamos hablando del 2003, todavía no se había lanzado Haití en ese 2003, y la noticia, bueno, justamente a mí me tocaba estar en Toledo, Madrid, nos movíamos en esos lugares donde se llevaban a cabo este grupo iberoamericano, 4 personas, tratando de llegar a un acta en la cual podríamos asesorar a nuestras autoridades políticas, al gobierno, cómo mejorar la prestación en las misiones de paz. Ya estábamos tocando a mayo, porque fue la época, y se produce lo que nadie quería, lo que nadie esperaba. Mueren 62 militares españoles al estrellarse en Turquía el avión en el que viajaban. Estábamos hablando de un avión que había sido alquilado a Ucrania. Por entonces, tengamos en cuenta que 91, 92, 89, en toda esta época comienza a disgregarse la antigua Unión Soviética, y realmente quedaban enorme cantidad de materiales bélicos que prácticamente estaban en desuso, de algún modo no se justificaban, y comienzan a surgir empresas, inclusive aquellas que apagaban incendios con tanques después de la guerra de Irak, por la toma de Kuwait. Esto, de algún modo, estos 12 tripulantes ucranianos, 62 militares españoles que conforman estos 74 fallecidos, generó todo un pesar. Pero y con esto quiero ir culminando, la actitud del militar, que muchas veces lo vemos como esa persona terriblemente sólida, casi agresiva, imperativa, y cómo se apiadan de estas situaciones que realmente llegan al corazón. Por eso nuestro homenaje a gente como Eduardo, a gente como José Ramón Solar, y también, y acá agrego, a gente como aquellos que en su momento, cuando hubo una guerra en Argentina, se apiadaban de las criaturas que quedaban huérfanas cuando el guerrillerismo que existió en la Argentina decidía suicidarse. Hay alguna historia, no del todo confirmada, y en que desde algún balcón tiraban a alguna criatura cuando se producía un enfrentamiento y eran sorprendidas estas células que realmente estaban queriendo llevar a la patria a otros lugares. Así que nuestro homenaje
esta calidez de los militares que se avienen a acoger a su propia familia, estas criaturas, a veces con suerte, a veces sin ella, pero vamos a dejar que Eduardo nos defina. Felices Pascuas para todos. En el edificio Libertador y nos viene a visitar Eduardo Gauna. ¿Quién es Eduardo? Bueno, esto fue allá por el 2009, nos hicimos eco de este episodio cuando Rocío Violante y Eduardo Gauna, que estaban en ese momento en Haití, apadrinaron un lunes 15 de junio a Lía, una niña haitiana. Haitiana, correctamente. Bueno, fue muy emotivo. ¿Cuántos años? 15 años más tarde estamos con Eduardo y podemos hablar de ese tema. ¿Cómo fue eso, no? ¿Cómo fue Sí. esa situación? Sí, en esa época yo era cabo primero, suboficial joven, que estaba en el batallón 10 Haití, que era así se nombraba el batallón, que estábamos cumpliendo nuestra misión, y por el mediado de junio estábamos haciendo SIM, que es entrega de agua. Yo trabajé con la parte de ingeniero. Agua Sí, potable, la agua entrega potable, de agua sí, a que nosotros- diferentes lugares. Los ingenieros hacían agua potable y yo estaba en la sección transporte manejando los camiones, siendo de caballería, pero manejaba los camiones porque era una demanda tanta de agua que necesitábamos cubrir muchas salidas de SIM de agua. El batallón cumplió una excelente con el agua. El agua es fundamental en Haití. El agua dulce, no es tan dulce, pero es el agua. Y pasando con la sección de los camiones, en eso veo un orfanato y entro a dejar el agua que yo tenía, aproximadamente 1500 litros de agua tenía. Y yo quería esa agua dejarlo en las personas. No quería que se quede ni para el otro día. Era agua que estaba potable, un agua que se podía tomar y que se tenía que disfrutar esa agua. Entonces entré a un orfanato. En ese orfanato, sin querer, el destino me iba a cruzar con Lía, una bebé que es huérfana y a su vez tiene unos hermanos más. Yo pensé que en ese momento era ella sola. Cuando llego bajo el camión, hacemos la entrega de agua, se le limpia el tanque de agua del orfanato y después les cargamos el agua potable. Me traen una bebé y me la queda un brazo. Y ahí es donde la conozco a Lía. Y empiezo a conocer su historia. Porque los días siguientes vuelvo a llevar el agua. Y así fueron sucesivamente. Hasta que un día el encargado del orfanato, que lamentablemente este hombre falleció en el terremoto, está como desaparecido este hombre, no lo pudimos encontrar. Después de que nosotros... El terremoto fue 2010, 2010. al año siguiente. Cuando nosotros volvimos al poco tiempo. Y cuando me encuentro con este hombre que me habla y le pregunto quién es la bebé, porque siempre venía a mis brazos. Mire que éramos 5 o 6 Sí, personas sí, en el camión, entregando agua, siempre venía a mis brazos la bebé. Y me la dejaban. Y yo me quedaba como un papá nuevo, ahí parecía un papá estrenado. Ahora, la misma nena te buscaba. ¿Cómo es que se había No. producido esa situación? Por eso, en ese momento lo hablo con este hombre, le digo, ¿por qué la nena viene a mis brazos? Y me dice, es una forma de que te estamos agradeciendo y es la bebé más chiquita de todas. Y ahí En el orfanato. En el orfanato. Y es lindo que usted la tenga en sus brazos. Porque lo sentimos así, decían ellos, en ese momento. Porque un 70% son católicos y el otro porcentaje es de otra religión. Pero lo sentían como algo lindo, como que Dios le mandó el agua, porque ellos querían agua. Más que la comida querían el agua. Sí, es una necesidad. Yo la viví en el año 2014, en que, bueno, me invitan a acompañar un grupo de periodistas con el ministro que estaba entonces,
y estábamos en la plaza principal de Gonaives, y yo creí que estaba, no, evidentemente, y vos me lo estás confirmando, Sí. que el agua, porque venían Sí, mujeres sobre todo, Sí, sí, con sí, los sí. bidones, con cacerolas, con algo, a buscar sí, agua, el porque agua era apreciado. totalmente imprescindible, ¿no? Sí, sí, sí. Y este señor me cuenta la historia de la bebé. Entonces como que me queda dentro de mi cuerpo ese relato que él me contó. Me cuenta que la bebé queda arriba de un techo por una semana y días, después que pasaron los 2 huracanes seguidos y había más de entre 3 y 4 metros de agua. Fallecieron los padres y la Armada rescata a la bebé de arriba de un techo. Claro, la rescataron, pero había sido que tenían hermanos. Eran 4 hermanitos ellos. Los llevaron a ese orfanato directamente, que está muy cerca de la base que teníamos en Gonaives. Estaba muy cerca, como 5 o 6 cuadras. Más de eso no estaba el orfanato. Pero usted lo veía el orfanato y no parecía un orfanato porque lo veían como una escuela. Ujú. Pero en el fondo, cuando corta el edificio, esa era la parte dormitorio de ellos. Te cuento 2 cositas y Sí. no te interrumpo, no quiero interrumpirte. La idea de los orfanatos en Haití era algo que nosotros no comprendíamos, pero lo Claro. que pasa es que la expectativa de vida en Haití en aquel entonces, y más Sí. o menos ahora no debe ser muy diferente, eran 43 años, más de lo que tenemos nosotros. Sí. Menos de lo que tenemos menos. nosotros. Y entonces la cantidad de huérfanos que hay era terrible. Y el otro aspecto era que venían sobre todo mujeres del batallón, y que pasaban por los orfanatos y quedaban destruidas por esa visita al orfanato, porque veían esta cantidad de chiquitos que tenían una Sí. demanda de cariño, de afecto, Sí. de cercanía, que era Sí. realmente conmovedor. El argentino es muy cariñoso en ese sentido con las criaturas, ¿no? Lo entiendo en ese momento, el que era padre, por ejemplo, y las cosas, necesidades que se veía de estos niños y niñas, y me imagino un papá, obviamente, se quería poner en ese lugar. Tal cual. A nosotros nos costaba mucho ponernos en ese lugar, porque primero tenemos que respetar las leyes de ese país, las leyes de ese momento, y la ley que tenemos nosotros dentro de las misiones de paz. Todo va encuadrado, Tal cual. va llevando de la mano, y uno por ahí quiere hacer las acciones de bien, dejar las cosas de bien, y verla, que esa gente tenga un poco de libertad también, porque no tenían libertad. Los huracanes azotaban mucho, y le voy a contar algo que la gente grande hablaba conmigo en Haití. Los abuelos, porque yo charleaba con los abuelos, las abuelas, pude tener ese lujo de poder hablar con ellos, me contaban que cada vez que venían las tormentas, los que fallecían eran las personas grandes. Y quedaban las criaturas. Sobrevivían las criaturas. Este relato que me hablan esta gente, después cuando pasa el terremoto, que me sentí un poco triste porque yo dije, yo estuve en este lugar, Claro. yo anduve por acá, y lo vi muy destruido, y hay un informe, que yo me lo había guardado, donde dice que en una escuadra de la capital, en una esquina, se habían juntado muchísimos niños, de adolescente a un bebé. Sobrevivieron al terremoto, Todo huérfano. quedaron todos huérfanos. La mayoría de muertos, fallecidos, eran gente grande. Entonces uno se pone a pensar qué mundo, dónde estoy, o cómo puedo no solucionar, sino ayudar. Entonces los gestos fueron así. Y ahí fue el bautismo de esta criatura. Después vino el bautismo. Y aparecía en escena también esta chica Rocío, que era... Rocío en ese momento era soldado voluntario del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1. Ella estaba como soldado en la parte de SIM, la parte de agua. ¿tá? Y ¿qué pasó? Me estoy yendo del otro lado a un lado. Ahora le voy a decir bien cómo fue el tema del bautismo. Sí, claro. Claro, yo hablo con el padre Rubio, que en ese momento era el párroco que estaba con nosotros en la base. Le digo, ¿qué le puedo dejar? ¿Qué legado puedo dejar acá? ¿Qué ayuda puedo hacer? Porque después que yo quise adoptar la bebé, me encontré que eran
4 hermanitos más. Era muy difícil hacer la adopción de casi 5 personas. Entonces pasa el tiempo y me dice el padre, podemos hacer un bautismo, porque yo fui hasta el orfanato, hablé con la gente del orfanato y un 70% es católico. Nos dejan hacer lo que más lindo puedes hacer, sí, el bautismo. Pero un bautismo como es en Argentina. El mismo bautismo te van a dejar hacerlo. ¿Y quién lo hizo? ¿El padre Rubio? Sí. Mira vos. Padre Rubio, antes de hacer todo esto, obviamente se pidió todo el permiso que tiene que ser. Claro. Por la cadena de comando, nos pedimos bien el permiso y las autoridades, tanto de Bonaire y lo que era la parte militar, y MINUSTAH también nos dio la posibilidad, sí, de poder hacerlo. Que era algo lógico y algo lindo, y era algo natural, que mucho no se estaba viendo, pero se iba a volver a ver. Antes de esta conversación vos me habías contado que Lía tenía hermanos, habían quedado 4 huérfanos. Sí, son 4, con ella son 5, son 4, son todas nenas. Y la nena más grande tiene 9 años. Cuando yo tenía 9 años. Tenía 9 años en 2009, sí. Claro. Obviamente hoy es una adolescente ya. Seguro. Cuando ya estoy tratando de lograr llegar a ver si se podía adoptar la bebé, el encargado del orfanato viene con una nena diciéndome que quería hablar conmigo. Entonces, obviamente accedí a esa charla. Que era la hermana mayor. Era la hermana, había sido que era la hermana mayor de Lía, donde me dice, no me quiero separar más de mis hermanitos, porque quedaron ellos nada más. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee, su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Soldados valientes luchando en la paz, cascos azules y coraje tenaz en tierras lejanas, un mundo en oración, unidos por la paz en cada rincón. Nuestras vías de contacto son nuestra página web www.cascosazules.com.ar y nuestro WhatsApp al 15 27 62 4519. 15 27 62 4519. En Instagram como Cascos Azules ARG. En Twitter como @CascosAzulesARG. En Facebook como Cascos Azules FM. Y en YouTube como Cascos Azules Radio. Y si te gustó nuestro contenido, nos dejes un like y te suscribas tocando la campanita. Así te llegan las notificaciones cuando subimos nuevos contenidos, como reportajes a desplegados y columnistas.
Cascos Azules pretende ser la voz de los héroes anónimos, distantes y a veces olvidados, que hacen patria lejos de ella. Resalta los valores del soldado de todos los tiempos, que contribuyen con su esfuerzo a insertar a la República Argentina al mundo. Buenas tardes a toda la audiencia, arrancando el segundo bloque de este hermoso programa que es dar a conocer la labor de nuestros cascos azules. Y hablando de ellos, vamos a contarle a la audiencia los nombres de las personas que nos enorgullecen estando cubriendo misiones de paz. En Siria tenemos al mayor Javier Stamponi, al teniente de fragata Rodrigo Ferrer. En el Sahara Occidental tenemos al capitán Agustín Marrone, al capitán Santiago Llamosas y al capitán Leandro Fernández. En la misión de India y Pakistán, un Mojib, tenemos a la teniente de navío Natalia Godoy y a la capitán Estefanía Alvarenga. Ellos son quienes representan en estos lugares de conflicto que tanto anhelan la paz. Sin más preámbulo, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista que el doctor Eduardo Kundins le realizó al principal Eduardo Gauna del Ejército Argentino. Vamos a escucharlo. Y bueno, ahí es donde aparece el bautismo. Entonces no puedo adoptar, Claro. le vamos a dejar un bautismo y sí, a ver si el batallón argentino puede ayudar al orfanato. Porque le digo la verdad, había miles de orfanatos. El batallón Esa era una pregunta que sí. tenía. Cerca de Gonay, ¿había uno solo o habían varios? No, muchos. Claro, es muchos. una realidad que yo Es no, una no llegué a dimensionar. Y cada vez que pasaban las necesidades después de las tormentas aparecían orfanatos nuevos, porque cada vez aparecían más chicos. Ay, por favor. Desde el lado de su alimentación a su estudio. Este orfanato era completo, porque ellos dormían ahí y estudiaban. Los papás los podían dejar, había niños que tenían padres y había niños que no tenían padres. Entonces se complementaban ahí. Pero de punta pie en blanco iban a estudiar. Y la gran necesidad de tanto del bautismo, dejarle algo, era también ayudarle a la parte de la escuela, donde ellos estudiaban, donde ellos se sentaban, donde ellos podían ver sus profesores. Hablaron conmigo los profesores, las maestras, maestros, que eran de un bebé hasta un chico adolescente. Y ellos me mostraron la realidad de la escuela, cómo estudiaban los chicos. Y es algo de admirar. No, me imagino. ¿Por qué le digo? Porque el batallón tenía luces las 24 horas. Y nuestro portón estaba iluminado hacia adentro y hacia afuera. Se iluminaba la calle y hacia afuera. Sí. Usted en la noche salía y Sí. estaban los chicos estudiando. Estaban los chicos estudiando alrededor. Sí. Que esto sí son más de una vez nosotros lo hablamos. Este ciclo, estos programas de radio para hablar, nacen con Haití. Nace. Haití fue en 2004 y de algún modo todo giró en torno a esto y qué buen ejemplo para nuestros descendientes, para nuestros hijos, para Sí. quienes nos sucedan, que cuando alguien quería leer o estudiar, la excusa de que no tenían luz se iban alrededor del batallón, me acuerdo, porque todo alrededor del batallón, no solo de la puerta, había luces y entonces ahí se iban. Yo lo llegué a ver indirectamente y solo una noche por mi visita allá, pero es una realidad que también uno lo trae en la mochila, lo trae como lo trae estas vivencias. Sí, obviamente, porque uno ve distintas realidades. Nosotros acá en Argentina vemos una realidad, claro, y allá vamos a ver otra realidad. Yo traje esto a propósito y te tiene que llamar la atención esta imagen, y tiene una historia y yo la quiero concatenar con una experiencia que tuve yo, no una vivencia como la tuya, una cosa vital. Este era el jefe del batallón español en Afganistán, en una misión
humanitaria, de paz, o como la queramos llamar, no sé si Sí. me lo autorizarán. Y había una historia parecida de me acuerdo que se llamaba José, y esta es una chica huérfana afgana. Y lo que habían pautado, ellos no podían tener hijos Sí. con su esposa en España, y se sacó esta foto, y esta es la última foto de él. Ahí prácticamente se despide de esta criatura, iba a volver a Afganistán con sí. la esposa para adoptarla, Sí. y resulta que este es el avión que cae en la zona de Turquía, un Antonov, Ah, sí. y Sí, sí. mueren 64 españoles. Yo justamente, Y él era un tripulante. claro, él venía con su tropa, este batallón, mueren todos. A mí me tocó vivirlo estando en España, un día de luto, un día muy duro, 2003, estoy hablando del año 2003. Y de algún modo vos mirá, y en esto quiero rescatar esta disposición que tiene la gente de uniforme por el cariño con los niños, con Claro. que a veces en la historia argentina y la historia militar hay veces que nos adjudicaron cuestiones demasiado gravosas para... Pero bueno, esto lo hablaré en otro momento con quien deba. Pero estas afinidades y esto que vos has hecho, esta vinculación, ¿qué sabés de esta chica Lía, o cómo evolucionó la cosa con este Bueno. grupito de hermanas? Después de que vuelvo de la misión de paz, ya estoy en Argentina, seguía teniendo comunicación con el encargado. Del orfanato. Del orfanato. Sí, el orfanato se llama Sadaí, se llamaba el orfanato en ese momento. Y entre compañeros que quedan en el Haití, que nos relevan, porque nosotros los relevos le decíamos Haití, en el relevo 11, el número 11 del Haití, tengo compañeros que me siguen ayudando para poder ayudar al orfanato. En donde ellos podían acercarse, se acercaban, pero pasó el problema del terremoto. Ajá. El hombre, el encargado, que yo siempre hablaba con él, él iba a la capital a buscar insumos para los chicos, y bueno, justamente fue el día del terremoto, él fue a buscar insumos y no volvió más. Mis compañeros que están en Haití, fue muy difícil después tener la comunicación con ellos después del terremoto, pasó mucho tiempo, antes que ellos se vuelvan, ahí recién me pueden comunicarse conmigo y avisarme que el encargado del orfanato ya no estaba más. Y justamente yo te iba a hacer el comentario que los remesones o la onda no había llegado tanto a Gonay, pero vos me estás aclarando ahora que él había ido justamente No, ahí sí, el terremoto fue en la capital. Sí. Es algo que no se pensaba que iba a pasar ahí, ¿no? Pero pasó en la capital. Cayeron edificios, toda la estructura de edificio estaba hecho para huracanes. Sus losas eran de 20 centímetros, así que mucho peso de escombros, así que por eso también pasó lo que pasó con muchos fallecidos. La estructura de ellos estaba hecho para el viento. Eso es lo que nos decían a nosotros, lo que me comentaron a mí, pero al señor no lo encontraron, lo tienen como desaparecido. Bueno, Eduardo, y esto sucedió en un junio del 2009, y bueno, y ahora estamos en el 2025, casi digo 24. Sí. Tiempo pasado. Bueno, yo no sé si hay un mensaje o algo que quieras dejar al resto. Yo te agradezco este acercamiento, porque nos nutrimos de estas vivencias, de estos comentarios, de comunicar estas cosas, como a veces las misiones de paz son puertas que se abren hacia un mundo que uno no conoce. Y normalmente es un enriquecimiento que todos tienen. No creo que sea una distracción trascendente, importante, que te demore tu capacitación guerrera.
exagero las palabras, pero realmente yo creo que enriquecen, y vos veo que has tenido una vivencia que has querido testimoniar. Te dejo las palabras para cerrar este momento. Unas lindas palabras que puedo dejar es que primero fue todo hecho por el corazón, que dejar algo, dejar un legado hacia el futuro, porque hoy ya soy su oficial principal y lo que me pasó fue como cabo primero, pero no lo olvido porque quiero que mis subalternos también vean que uno va a cumplir una misión humanitaria, y esta es parte de la misión humanitaria, es ver al que más lo necesita, y el que más lo necesitó fueron los niños y la gente adulta, y ahí estuvo el batallón, ahí estuvimos nosotros, y bueno, siempre agradecido a todas las autoridades que cumplieron la misión conmigo, y dejarle eso a los otros subalternos, que es lo único que nos queda, y no olvidarnos de las mejores y buenas cosas que hacemos en nuestra vida, el día a día, y cumplir esto, dejar un legado para que el próximo que llegue también le pueda hacer igual. Muchas gracias. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Héroes contemporáneos sin descansar, siguiendo el camino sin dudar, con misión noble, proteger y cuidar los acuerdos de paz. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lanzó una contundente advertencia sobre Siria, al prometer que Ankara se mantendrá firme junto al nuevo gobierno en Damasco contra cualquier esfuerzo por socavar la integridad territorial del país vecino y la paz a largo plazo. Erdogan reiteró el compromiso de Turquía con la soberanía y la estabilidad de Siria, por lo que exigió un comportamiento responsable de todos los actores involucrados en el conflicto. Quien intente impedir que Siria logre una paz y estabilidad duraderas, declaró Erdogan, se encontrará con que Turquía, junto al gobierno sirio, obstaculizará firmemente a su camino. Hamdan instó a la comunidad internacional y a la ONU a presionar a Israel para que regrese a las conversaciones y pidió a los mediadores intervenir para evitar el colapso del acuerdo e iniciar negociaciones para la segunda fase. Este nuevo tramo del acuerdo busca la liberación de más rehenes y establecer las bases de una paz duradera, que sería abordada en la tercera fase. Este martes, líderes árabes se reunieron en El Cairo y propusieron un plan para la reconstrucción de Gaza. Una misión de asistencia para la gobernanza supervisaría la entrega de ayuda humanitaria y la reconstrucción como alternativa al plan de Estados Unidos, que Egipto y Jordania, entre otros, rechazan porque prevé el desplazamiento de palestinos. Sabrina Janusevsky para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Vamos con las novedades y en este caso
Si España entra en guerra, se nos asignaría esta frontera según el coronel Martínez Victoria de la OTAN. España lidera la defensa de la OTAN en Eslovaquia con 800 militares desplegados. Una posición clave dentro del despliegue aliado para reforzar el flanco este de Europa ante el aumento de la tensión geopolítica. Al frente de esta fuerza está el coronel Jesús Martínez Victoria, que comanda un contingente formado por unos 1.200 efectivos de 6 países, de los cuales 800 son españoles. En palabras del propio coronel, su misión es disuadir y, llegado el caso, proteger el flanco este de la Alianza Atlántica, una labor crucial que España ha asumido con responsabilidad y determinación. Esta brigada forma parte del dispositivo de disuasión reforzada de la OTAN, con 8 brigadas desplegadas a lo largo del este de Europa. España participa activamente en 3 de ellas, en Letonia, Rumanía y especialmente en Eslovaquia, donde actúa como nación marco, es decir, como país líder. La actual rotación cuenta con tropas mayoritariamente pertenecientes a la Brigada Galicia 7, así como con un importante despliegue de medios como vehículos Centauro o obuses ligeros Leibgum. Además, hay otros 1.600 militares en situación de prealerta, listos para desplegarse en caso necesario, principalmente en España y en la República Checa. Informó desde Madrid, la capital española, para Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, Sabrina Januszewski. Nuestras vías de contacto son nuestra página web www.cascosazules.com.ar y nuestro WhatsApp al 15 27 62 4519. 15 27 62 4519. En Instagram como Cascos Azules ARG. En Twitter como @cascosazulesarg. En Facebook como Cascos Azules FM. Y en YouTube como Cascos Azules Radio. Y si te gustó nuestro contenido, nos dejes un like y te suscribas tocando la campanita. Así te llegan las notificaciones cuando subimos nuevos contenidos, como reportajes a desplegados y columnistas. Vamos con las efemérides. Un 17 de abril de 1815, en el Fortín de Buenos Aires, se arría definitivamente la bandera realista y se iza la celeste y blanca. En 1951 se crea el Instituto Antártico Argentino, un organismo científico, tecnológico, que tiene como función definir, desarrollar, dirigir, controlar, coordinar y difundir la actividad científico-tecnológica argentina en la Antártida. En 1964 nace el abogado, psicólogo y periodista Luis Novarecio. En 2016, un terremoto de magnitud 7,8 azota la zona costera de Ecuador, dejando más de 600 muertos. También se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Hemofilia. El objetivo de esto es concientizar a la población sobre la enfermedad y compartir conocimientos e investigaciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta afección. Y por último, se celebra el Día Mundial del Malbec, como símbolo de la transformación vitivinícola argentina. Durante la década de los 90, la Argentina posicionó al Malbec como su varietal emblemático. Héroes contemporáneos sin descansar, siguiendo el camino sin dudar.
Cascos Azules Argentinos está en todo el país, gracias a las radios que comprenden el valor de la paz y el sentido de contribuir con un mundo en guerra. En Jujuy Capital somos Radio Eco de Jujuy FM 90.5. En Salta Capital somos Radio Provincia FM 98.7. En Uspallata, Mendoza, somos Radio Estación del Valle FM 96.3. En Paso de los Libres Corrientes somos Frontera FM 103.1. Y en Victorica, La Pampa, somos Radio City FM 101.9. En Entre Ríos estamos en Villaguay con Radio 1 FM 93.9. En Concordia, FM Lourdes en la 94.5. En Rosario del Tala somos FM Dimensión en la 90.1. En Bahía Blanca, Buenos Aires, somos Radio de las Américas FM 98.7. También en Buenos Aires, San Bernardo, somos Radio Pop en FM 105.5. Y en San Clemente del Tuyú, SB Radio Online. Siguiendo con Buenos Aires, estamos en Villa Luzuriaga, en FM Luzu, en la 92.3. Y recientemente Magdalena, en FM Sol, en la 105.7. Cascos Azules es Radio Golfo Nuevo, en la AM 540, Chubut. Y también en Puerto Madryn, la 17 de Puerto Madryn, en la frecuencia 88.3. En Santa Fe estamos en Granadero Baigorria, Radio City 103.5. En Guardamontes, Radio Viva 88.5. En Río Colorado, FM 102.9. En Tucumán somos Radio Comunidad Fama y Ya, en la 97.7. En la provincia de Santa Cruz estamos en Río Gallegos, en FM Glaciar 105.7. Y en Tierra del Fuego, Ushuaia, somos Radio Yo Argentino, en la 101.5. Toda la Argentina cubierta por el mensaje de esperanza de Cascos Azules. Al mundo con lo mejor de nosotros. Sé parte de esta epopeya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Un agradecimiento especial de todas las fuerzas y simplemente decirles que usted está transformando el país, está sacando a la Argentina de décadas de decadencia y está llevando las banderas de la libertad a todos los rincones del mundo, y esto también se siente y resuena aquí en Dinamarca. Estimado Luis, esta tarea que estamos llevando a cabo solamente es posible porque estoy acompañado de un gran gabinete con grandes personas, grandes seres humanos y extremadamente talentosos. Esto es posible también gracias a este gabinete maravilloso del cual vos formás parte. Muchísimas gracias. Hola Vale, ¿cómo estás? Bueno, me presento nuevamente, soy el mayor Javier Stamponi, estoy en la misión de ANSO, concretamente estoy en Siria, Medio Oriente, y bueno, les comento un poquito que la misión se viene desarrollando con algunos cambios, hace ya unos meses. Estamos viviendo en Camp Awar, estamos aproximadamente a 1 hora de la capital de Siria, de Damasco. La situación está siendo muy dinámica en cuanto al desarrollo de las operaciones, tanto de la IDF de Israel como la situación interna del país de Siria, debido a la caída del régimen del expresidente Bayar, que esto sucedió en los primeros días de diciembre del 2024. Así que el desarrollo de la misión tiene sus particularidades y sus cambios, que bueno, nos vamos adaptando y vamos
transitándolos a medida que van sucediendo. Hola, bueno, un saludo primero que nada a todos los oyentes de Radio Cascos Azules. Bueno, soy el mayor Diego López, soy instructor del Departamento de Educación de Caecopaz, que está dirigido por el Teniente Coronel Fragni y el Vicecomodoro Duarte Zuribe. Bueno, básicamente lo que hace Caecopaz es proporcionar distintos cursos relativos a Naciones Unidas, tanto para personal civil, militar y este año también policial, porque el personal de la Policía Federal que está destinado en Caecopaz va a dar el curso de UN Police, UNPOL, mejor conocido como UNPOL, se da una serie de cursos regulares todos los años relativos a, por ejemplo, el curso de Staff Officer para los oficiales que integran staff en Naciones Unidas, el curso de observador militar, que este año en particular tuvo 2 ediciones por una necesidad de personal adicional de observadores. Dimos uno, del cual estuve a cargo yo, ahora en el mes de marzo, y el próximo será en septiembre, como así también capacitar a las fuerzas de Naciones Unidas que van a desplegar concretamente la fuerza de tareas que va a ANFICIP, tanto en la zona de reunión intermedia donde se da apoyo, como en la zona de reunión final que cada 6 meses vienen acá a Caecopaz. Y por supuesto, a su vez estamos formados no solamente por personal militar, sino también por personal civil que dan distintas capacitaciones en idiomas y demás para apoyar en grande las tareas de nuestros peacekeepers alrededor del mundo. Escuchamos al señor presidente de la Nación, Javier Milei, quien felicitaba a nuestro ministro de Defensa, Luis Petri. También estábamos escuchando al mayor Stamponi Javier, que se encuentra desplegado en Siria, Damasco, y nos contaba un poco de cómo lleva la misión desde esos lugares tan afectados por el flagelo de la guerra, y que buscan y tratan de encontrar una paz que solo ellos lo saben hacer. Desde el Caecopaz nos estaba mandando un audio el mayor López, Diego, quien nos contaba las actividades que estaban realizando allí. Llegamos al fin del programa, un programa intenso, lleno de novedades y súper felices por dar a conocer esta labor. Los saluda quien les habla, Valeria Díaz, y los invito a escucharnos por FM Soldados todos los lunes y jueves 19 horas. Gracias y hasta entonces. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.